Fuentes de la información. En el siguiente video se hablará sobre fuentes primarias, fuentes secundarias, análisis de información y técnicas de información. Las fuentes de información para una investigación trata sobre información de la cual se vale el investigador para incrementar su conocimiento. La información se divide en fuentes primarias, las cuales son las fuentes que proveen información original y directa que sirven para documentar acontecimientos, personas y puntos de vista. Algunos ejemplos de las fuentes primarias son documentos gubernamentales, testimonios, discursos, videos, imágenes, fotografías, grabaciones y entrevistas. Las fuentes secundarias residen en la capacidad de ofrecer descripciones, síntesis, explicaciones y críticas que enriquecen la comprensión de las fuentes primarias y estas contribuyen al avance del conocimiento, mediante una respuesta sustentada con diferentes bases y así ampliar el conocimiento sobre el tema que se quiere investigar. Algunos ejemplos son artículos especializados, monografías, tesis, libros y críticas literarias. Análisis de información. Una vez que se procesan los datos conviene analizar la información partiendo del siguiente objetivo. Si la información es cuantitativa, describe las variables y su relación entre sí, mientras que, si la información es cualitativa, comprende las experiencias, contextos y motivaciones del caso de estudio. Si los datos son cuantitativos, el análisis se realiza después de haber recabado la información a través de programas que procesen sistemáticamente la información, por ejemplo, una hoja de datos que puede ser descriptiva e inferencial. Para analizar la información cuantitativa se selecciona el programa estadístico, para así obtener la información ya correlacionada con el fin de explorar los datos a través de una evaluación de la confiabilidad y validez del instrumento utilizado para recolectar los datos. Si la información es cualitativa, dependerá de los datos que se recolecta y del objetivo de la intervención que se realiza, al mismo tiempo que la recolección de los datos se basa en la inducción y consiste en describir y desarrollar temas. La estructura de la información se realiza por medio de la recolección y el análisis documental. Desde el inicio se evalúa la confiabilidad, validez y rigor. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Al iniciar una investigación hay que identificar qué técnica de recolección vamos a utilizar. Hay que tomar en cuenta que toda técnica tiene su instrumento. Las técnicas de recolección son métodos utilizados para obtener información que permitan analizar o comprender un fenómeno en particular, mientras que los instrumentos de recolección de datos son las herramientas específicas que se emplean para recopilar esa información. Algunos ejemplos de técnicas de investigación son encuestas, entrevistas y observaciones, mientras que algunos ejemplos de instrumentos de investigación son cuestionarios, guía de entrevistas y registro de observaciones. Las encuestas es una técnica en la cual el investigador recopila datos mediante un cuestionario previamente diseñado. Los datos se obtienen a través de un conjunto de preguntas las cuales están direccionadas a obtener cierto grado de información. El instrumento de la encuesta es el cuestionario. Existen dos tipos de cuestionarios: cuestionarios con preguntas abiertas y cuestionarios con preguntas cerradas. Las preguntas cerradas se formulan para obtener un dato en específico y particular. Por ejemplo, ¿has participado en proyectos de construcción que hayan implementado tecnologías de construcción avanzadas? Mientras que, las preguntas abiertas buscan una respuesta lo más amplia posible. Por ejemplo, ¿cuál crees que es el aspecto más crítico para garantizar la seguridad en un sitio de construcción? Las entrevistas. Es una forma específica de interacción social. Se basa en conversaciones directas entre el entrevistador y los entrevistados. El entrevistador hace las preguntas respectivas mientras que el entrevistado es la fuente de información. El instrumento de las entrevistas es la guía de entrevista, en el cual constan las preguntas que pueden ser abiertas o cerradas y permiten obtener información más detallada y de interés. Las observaciones. Consiste en observar y registrar comportamientos o fenómenos en un entorno específico que sean de interés. La lista de verificación de observación es el instrumento de esta técnica. Las características de la buena información son tres: objetiva, describir las cosas como son realmente; repetitiva, hacer varias veces la observación para obtener diferentes puntos de vista; planificada, se debe seguir un plan previamente establecido. Gracias por su atención.